dándoles la bienvenida a nuestra reflexión del día de hoy, que está centrada en la liturgia eucarística. Hemos reflexionado en los diferentes elementos de la liturgia de la celebración, como fue los ritos iniciales y la liturgia de la palabra. Hoy tenemos otro gran momento de la celebración, que es la liturgia eucarística. La imagen que quise brindarles acá en el centro de la diapositiva, un altar, y bueno, el altar como lo propone la liturgia, un altar podríamos decir aquí como muy sólido, un altar en piedra, y bueno, como centro de este momento de la celebración que es la liturgia eucarística. Muy bien. En la última cena, Cristo instituyó el sacrificio y el banquete pascuales. Entonces, aquí quiero resaltar lo siguiente: sacrificio y banquete, porque la celebración eucarística, pues como lo vamos a ver, es esa actualización del sacrificio de Cristo, pero también es el banquete, ¿no? Entonces, Cristo en la última cena instituyó el sacrificio y el banquete pascuales. Por estos misterios, el sacrificio de la cruz se hace continuamente presente en la iglesia. Sabemos que la celebración eucarística es una actualización de ese sacrificio de Cristo por nosotros. Cada Eucaristía es esa actualización de ese sacrificio. Cuando el sacerdote, representando a Cristo Señor, realiza lo mismo que el Señor hizo y encomendó a sus discípulos que hicieran en memoria de él, en memoria suya, ¿no? Este texto está tomado de la Instrucción General del Misal Romano en el número 72, como tenemos aquí las iniciales, que es el documento que aparece allá al inicio de cada misal, la Instrucción General del Misal Romano en el número 72. Muy bien. Entonces, la liturgia eucarística. Dijimos en la reflexión pasada, la liturgia de la palabra concluye con la oración universal de los fieles. Y entonces viene ahora la liturgia eucarística. Y entonces es el momento de ofrecer el pan y el vino para la celebración de esta liturgia. También es el momento de hacer la ofrenda económica y es el momento de aquellas donaciones para los pobres, ¿no? Es otra manera de entregarnos a Dios a través de la iglesia. Entonces, en la liturgia eucarística, podemos decir, se inicia con esa procesión de ofrendas. Vienen las ofrendas. Y entonces cuando hay esa procesión de ofrendas, entonces, ¿qué se ofrece? El pan y el vino. Es el momento también de hacer la ofrenda económica, y entonces a las ofrendas de pan y vino unimos esta ofrenda económica y también aquellas donaciones para los pobres. Es decir, que en este momento se pueden presentar estos dones. En algunas ocasiones se hace una procesión de ofrendas, pero lo que nos enseña la iglesia es que en esa procesión de ofrendas solamente van estos elementos: las ofrendas del pan y el vino, la ofrenda económica y aquellas ofrendas o donaciones que sean para los pobres. A veces en esta procesión de ofrendas se quieren traer otros elementos, pero pues no es el elemento decisivo, es que sean ofrendas y que sean ofrendas que se van a entregar, ¿sí? Porque es el sentido. A veces en la procesión de ofrendas que traemos el cáliz, no, el cáliz no se trae en la procesión de ofrendas porque no se va, no es algo que se vaya a donar, etcétera. Si se va a donar a los pobres, puede ir en la procesión de ofrendas. Entonces en eso pues a veces también se presentan otros elementos en la procesión de ofrendas, pero no tiene mucho sentido, ¿ok? Cuando ya el sacerdote ha preparado el pan y el vino en el altar, etcétera, entonces hace la invitación a los fieles a la participación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Aquí aparece la aclamación de la asamblea. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Y la asamblea
se pone en pies. Y a continuación, entonces se hará la oración sobre las ofrendas. Luego viene la plegaria eucarística. La plegaria eucarística es, podemos decir, es una unidad. La plegaria eucarística también tiene diferentes momentos, pero es una unidad. No es algo que podamos decir tenga retazos, no, es una unidad. En donde participamos, ¿de qué manera? Estando muy atentos. Cantamos y oramos con toda la iglesia. Entonces vamos a mirar ahorita, y es lo que vamos a centrarnos en esta reflexión, qué elementos hacen parte de la plegaria eucarística. Entonces la plegaria eucarística empieza con el prefacio. Entonces el prefacio inicia con ese diálogo que el sacerdote hace con la asamblea. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo en esa. Ahí empieza el prefacio, ¿no? Entonces ese es el prefacio, después viene el himno, el prefacio, y a continuación viene el Sanctus, que es el himno que conocemos como el Santo, ¿sí? Entonces ahí se da todo el inicio a la plegaria eucarística. Luego del Sanctus viene lo que se conoce como la epíclesis, ¿sí? ¿Qué es la epíclesis? Es el nombre que recibe en la celebración de la misa la parte que se dedica a la invocación del Espíritu Santo. Como no es posible ninguna liturgia sin la presencia del Espíritu Santo, la epíclesis es una dimensión fundamental de toda celebración litúrgica. Yo aquí les voy a invitar a una cosa. Con estos elementos que vamos a analizar hoy, en la próxima celebración eucarística que estemos, tratemos de identificarlos. Entonces, la epíclesis es esa invocación del Espíritu Santo. Entonces, terminado el himno del Santo, se hace una invocación al Espíritu. Y entonces es una invocación que tiene más o menos palabras como estas. Te pedimos, Señor, que por el poder del Espíritu Santo descienda sobre estos dones. Esa es la epíclesis, ese momento de la plegaria eucarística. Bien, entonces, después de la epíclesis, entonces aparece la narración de la institución de la Eucaristía y la consagración. Entonces, después de esa invocación del Espíritu, después de la epíclesis, viene esta narración de la institución y la consagración del pan y del vino. En el relato de la institución de la Eucaristía, tres elementos: la fuerza de las palabras, la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Son tres elementos: la fuerza de las palabras, la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presente bajo las especies de pan y vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. Entonces, este es el relato de la institución. Y con estos tres elementos, la fuerza de las palabras, la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo, hacen sacramentalmente presente bajo las especies de pan y vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. Aquí entonces puse la pregunta: ¿en qué momento nos ponemos de rodillas? Entonces, si lo miramos desde la perspectiva de que toda la plegaria eucarística es de consagración, pues podríamos decir que estaríamos de rodillas durante toda la plegaria, desde el inicio del prefacio hasta la doxología. Pero esto varía también de acuerdo a las diócesis. Entonces, en algunas diócesis, las personas o la asamblea se pone de rodillas en el momento en que el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas. Entonces, cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, entonces en ese momento la asamblea se pone de rodillas. Y se levantará después de la aclamación terminada el relato de la institución. Pero, como les digo, esto varía de acuerdo también en muchas diócesis. En algunas diócesis se pone de rodillas la asamblea cuando termine el himno del Sanctus y estará de rodillas hasta la doxología, como lo vamos a ver aquí en esta presentación. Bien,
Entonces, continuamos. Los elementos que hemos visto hasta ahora, el prefacio, el Sanctus o el himno del santo, epíclesis, narración de la institución y la consagración. Después viene la anamnesis, que traduce como el memorial. Entonces, hagan esto en memoria mía. Entonces, esa anamnesis, hagan esto en memoria mía. En algunas diócesis también se utiliza, o algunos sacerdotes, hagan esto en conmemoración mía, también otra traducción del misal, y entonces es la anamnesis. Luego de la anamnesis, el sacerdote muestra el pan a la asamblea. Todos miramos el cuerpo de Cristo y adoramos en silencio. Igualmente, el sacerdote muestra el cáliz a la asamblea, todos miramos y en silencio adoramos. Entonces, durante la consagración, los dos momentos en que el sacerdote expone el pan y el vino es inmediatamente después de esas palabras de consagración. Y entonces todos miramos en silencio y adoramos en silencio. Esto lo analizamos también en otra pregunta que nos hacían en una reunión pasada, cuando a veces las personas hacen como una profesión de fe, ¿no? Que dicen Señor mío y Dios mío, etcétera. Son profesiones de fe que las personas o la asamblea, quien lo haga, debe hacerlo mentalmente, no debe hacerlo a voz en cuello, nada de estas cosas. Es en silencio que se adora el misterio, ¿no? Muy bien. A partir de este momento, en la mesa del altar, lo que hay no es pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdote, este es el sacramento de nuestra fe, o este es el misterio de nuestra fe. Y la asamblea aclama, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. U otra aclamación indicada. Hay otras aclamaciones que están en la liturgia. Por ejemplo, hay otra que es por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Son diferentes aclamaciones que hay para este momento de la celebración. Entonces, aquí quiero centrarme en lo siguiente. Cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe o este es el misterio de nuestra fe, entonces, ¿cuál es el misterio de nuestra fe? Como nos lo dice San Pablo, el misterio de nuestra fe, que Cristo se entregó por nosotros. Es un misterio. Y entonces, como lo dice San Pablo, quizás encontraríamos a alguien que se ofrezca por un inocente. Pero Jesús, el inocente, se ofreció por nosotros, los culpables. Ese es el misterio de nuestra fe. En algunas diócesis, en este momento la asamblea se pone en pies, como lo decíamos. En otras diócesis, o por ejemplo aquí con la usanza, es que continuamos de rodillas hasta terminada la doxología. Continuamos, traemos estos elementos que hemos analizado, y luego viene un elemento que se llama la oblación. Y entonces, ¿qué es la oblación? La iglesia reunida en la asamblea ofrece al Padre. Entonces la oblación es esa ofrenda. La iglesia reunida en la asamblea ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada, es decir, la hostia santa. Pero al mismo tiempo espera que los fieles no solo se unan al ofrecimiento de la víctima inmaculada sobre el altar, sino que también aprendan a ofrecerse ellos mismos y que día a día perfeccionen con la mediación de Cristo la unidad con Dios y entre unos y otros. Entonces, como iglesia en asamblea, ofrecemos al Padre ese sacrificio, pero también se espera que los fieles se unan a ese ofrecimiento de Cristo sobre el altar. Que también la asamblea, que también cada bautizado, también se ofrezca él mismo y que día a día perfeccionen con la mediación de Cristo la unidad con Dios y la unidad entre los hermanos. Entonces no es solamente esa ofrenda del sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz, sino que es también que cada uno de nosotros también
vayamos haciendo nos vayamos uniendo a esa ofrenda, a esa entrega, y que cada día perfeccionemos en esa mediación de Cristo la unidad con Dios y entre los hermanos. Muy bien. Luego de la oración vienen las intercesiones o también llamadas súplicas. Entonces, parte de la plegaria eucarística son estas intercesiones, estas súplicas. Estas intercesiones, ¿qué son? La Sagrada Eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia. Entonces, cuando decimos que celebramos en comunión con toda la iglesia, no es solamente la iglesia terrena, sino que es con la iglesia triunfante, la iglesia del cielo y la de la tierra. Y el ofrecimiento se hace por ella y por todos sus miembros, vivos y difuntos. Miembros que han sido llamados a participar de la salvación y la redención adquiridas por el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, estas intercesiones, entonces, se hace explícita por todos los miembros de la iglesia. Entonces, escuchamos en la plegaria eucarística, todos estamos llamados a participar en esa intercesión por el Papa, por los obispos, por la jerarquía, por todas las diócesis del mundo, por los oferentes, por los que están reunidos, por los que están ausentes, por los enfermos, por los necesitados y por los difuntos. Entonces son las intercesiones que hay durante la plegaria eucarística. Entonces en eso, si nosotros analizamos la plegaria eucarística, entonces vamos a encontrar estas intercesiones que están presentes en todas las plegarias eucarísticas. Entonces aquí vemos como esa universalidad del ofrecimiento eucarístico por toda la iglesia. ¿Sí? Bien. Y luego de las intercesiones o súplicas, entonces concluye la plegaria eucarística con la doxología, ¿no? ¿Qué es la doxología? Es ese himno que hace el sacerdote. Entonces vamos a explicar un poquito aquí más. La doxología viene del griego doxa, gloria, y logos, palabra. Entonces la doxología es una palabra de gloria. Es una palabra de alabanza y bendición, por lo general trinitaria, que suele usarse como remate de una oración o un himno, la doxología. En la Eucaristía, la doxología principal es con la que se concluye la plegaria eucarística. Entonces la doxología es la que el sacerdote dice, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, etcétera, etcétera. Y el pueblo responde con ese gran amén. Entonces, esa es la principal doxología en toda la celebración eucarística. Este amén de la doxología es el amén más importante de toda la celebración. Es por eso que en algunas celebraciones o en algunas parroquias siempre es un amén que es cantado, ¿sí? Pero si no es, lo vamos a ver acá, o bueno, aquí si hay concelebrantes, también lo recitan junto con el presidente de la celebración. Es decir, si hay otros sacerdotes, ellos también hacen en una sola voz la doxología, pero no así los demás ministros ni el pueblo. Es decir, si hay acólitos, si hay los lectores, los ministros extraordinarios de la comunión, los ministros de la música, los del coro, etcétera, no, es un himno que hacen solamente el sacerdote o el presidente de la celebración y los que concelebran. Es un himno eminentemente presidencial, es decir, es un himno que solamente lo hace el presidente de la asamblea. Si hay concelebrantes, pues también con ellos. Es el amén más importante de toda la celebración, como lo decíamos, y en ocasiones es cantado. Esperaríamos una mejor participación de la asamblea. Aquí la liturgia invita a que el presidente de la celebración pues eleve el pan y el vino y con una voz fuerte haga esa doxología, porque es ese himno de adoración a la Santísima Trinidad. Y entonces, cuando digo esperaríamos una mejor participación de la asamblea, es porque muchas veces haciendo ese himno en esa forma muy fuerte, pero a veces como que la respuesta es de tres fieles con un amén a veces como muy desgonzado, ¿no? Como que no corresponde, ¿no? Entonces tendría que ser el amén más fuerte que pronuncia toda la asamblea
en la celebración. La otra gran doxología que hay en la misa es el himno de gloria en los ritos iniciales. Es también otra doxología que tenemos. Pero como les decía, esta es la doxología principal en la Eucaristía y es el amén más importante de toda la celebración. Muy bien. Aquí termina la plegaria eucarística, ¿ok? ¿Cuál forma es correcta? ¿Pararse para el gran amén o hasta el Padre Nuestro? Sí, como les decía, hay dioses que tienen como su legislación de acuerdo a las costumbres que se tenga en el país. Yo pienso que hay como las tres opciones. Si lo miramos técnicamente desde el punto de vista litúrgico, pues la asamblea tendría que estar de rodillas desde el momento que inicia el prefacio hasta el final de la doxología, hasta ese gran amén, porque toda la plegaria es de consagración, ¿ya? En otras diócesis, la asamblea se pone de rodillas, terminado el himno del santo, y están de rodillas hasta finalizada la doxología, hasta ese gran amén, que es lo que está dispuesto para la arquidiócesis de Los Ángeles, ¿no? Y en otras diócesis, como lo expresan aquí en México, en Colombia también, las personas se ponen de rodillas cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, y cuando se hace la aclamación, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, en ese momento la asamblea se pone en pies, que es como es la usanza o es la postura corporal que se tiene también en Colombia, ¿no? Entonces, pues ya también cada fiel pues hace el discernimiento y pues toma la decisión cómo desea participar en este momento de la celebración, ¿ok? La pregunta es que ¿por qué en otras iglesias no lo usan? Y aquí personalmente en el Ecuador nunca había escuchado. Oh, ya, es decir, ¿por qué otros sacerdotes no dicen vamos a usar esta plegaria claro, la plegaria eucarística número 1, okay. Y me parece muy interesante, Yeah. que hacen Sí. un poco variada la celebración. Yeah. Bueno, yo les cuento lo siguiente. A nivel de la liturgia, pues también como que cada sacerdote se identifica con una manera de celebrar la Eucaristía dentro de la liturgia de la iglesia. En lo personal, a mí me gusta en ocasiones decirle a la asamblea, vamos a orar con la plegaria eucarística número 3 o con la plegaria eucarística titulada Jesús, modelo de amor, etcétera. Porque yo pienso que eso ayuda a romper el paradigma que tienen algunas personas de pensar que todas las misas son iguales. No. Entonces, cuando yo he escuchado fieles laicos que dicen, padre, qué pereza, es que todas las misas son iguales, yo digo dentro de mí mismo, esta persona no participa en la misa. Está en el templo o está en la asamblea, pero no está poniendo cuidado, ni está poniendo atención, ni tiene el corazón puesto en lo que se está haciendo. Entonces, a partir de esa percepción, me gusta decirle a la asamblea, hoy vamos a utilizar tal plegaria. Ahora, sí he tenido yo reacciones como la siguiente. Alguna vez me decía una persona, padre, desde que usted dice aquí en la parroquia que va a ser tal plegaria, yo ahora que voy a misa siempre le pongo cuidado a las plegarias y sí cambian, sí son diferentes. Sí. Entonces yo digo, bueno, entonces es como que es ayudar a que la asamblea tome conciencia de lo que está celebrando. Que la asamblea tome conciencia de qué estamos celebrando de una manera particular, entre comillas, en esa Eucaristía. Entonces, por ejemplo, la plegaria eucarística número 1, que se llama también canon romano, pocas veces se utiliza porque es una plegaria muy, muy solemne. Yo pienso que es la plegaria más solemne que tenemos. Y entonces,
son elementos de la liturgia que en la medida que de pronto se hace un comentario así pequeñito, una munición, entonces la asamblea puede tener como más percepción de la riqueza de la liturgia en la celebración, ¿ya? Entonces, algunos sacerdotes pueden decir, no, es que no es litúrgico que usted diga qué plegaria va a utilizar, padre. Entonces, pues, como un pecadito venial que yo siempre confieso cuando voy donde mi confesor, le digo, mire, padre, me confieso de esto. Ok. Muy bien. Yo quise solamente hoy analizar el tema de la plegaria eucarística. Me parece importante que nosotros podamos crecer en ese identificar los diferentes elementos de la plegaria eucarística. No que los tengamos que identificar completamente, no, pero que nosotros en la medida en que participamos en la Eucaristía, nosotros vayamos identificando los diferentes elementos y los diferentes momentos de la liturgia eucarística. Yo pienso que es algo que nos ayuda a profundizar en la vivencia de la celebración. Entonces, pues como les digo, no quise poner otros elementos. Para nuestra próxima reflexión, continuaremos con los siguientes elementos de la celebración eucarística, como es el rito de la comunión, que el rito de la comunión inicia con el Padre Nuestro, y el rito de la despedida. Entonces son los dos últimos momentos que tiene la celebración. Eso lo tendremos en nuestro próximo encuentro, y vamos también a analizar algunos elementos prácticos de participación en la celebración, ¿ok? Les invito para que hagamos en una sola voz esta breve oración. Jesús, concédenos crecer en el conocimiento de los misterios de tu amor y de tu salvación. Que alimentados por tu palabra, experimentemos en la celebración de tus sacramentos el sentido profundo de tu amor y de tu salvación. Amén. Cuando nosotros asistimos a diferentes congresos, retiros, seminarios, conferencias, aprendemos de diferentes sacerdotes. Entonces, una de las cosas que he aprendido de esta clase, estoy aprendiendo diferente a lo que he aprendido antes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no nos ofendamos durante la misa? Por ejemplo, cuando estaba diciendo usted que muchas veces decimos en voz alta, Señor mío y Dios mío, porque eso es lo que hemos aprendido. ¿Cómo aprendemos o cómo hacemos para que poco a poco todo el mundo aprenda por qué no se dice en voz alta, por qué se dice en la mente, en el corazón? ¿De qué forma podemos sincronizar que todos estemos asistiendo a la misa y siguiendo el dogma de la iglesia? Sí, yo pienso que definitivamente la tarea de la catequesis y la tarea de la formación de los fieles es una tarea permanente. Entonces, en eso yo pienso que pues es una tarea y es parte de la pedagogía de la fe, ¿no? Yo les contaba las experiencias que he tenido en algunas parroquias, cuando algunas personas pues a voz en cuello hacen alguna profesión de fe, y pues yo estoy presidiendo la celebración, y pues yo como que pues no trato de no distraerme o no darle demasiado como valor al tema, en el sentido de que pues no me intranquilizo con eso, pero sí pienso en que pues necesitamos crecer en esa tarea de la evangelización y de la formación en el camino de la fe. Entonces, sí, pues es difícil, porque no podemos pensar que el 100% de los fieles vayan a recibir
al mismo tiempo la misma formación. Entonces, en eso, pues, yo pienso que es la tarea que tenemos en cada parroquia para crecer en esa formación. Ahora, el otro punto es, que es algo que yo percibo, y esto es una cuestión muy personal. La otra cuestión que yo percibo es que a veces en los retiros, a veces hay muchos movimientos laicales y a veces hay retiros en donde yo siento que pues hay muy buena voluntad, pero se enseñan cosas bastante desenfocadas de la liturgia de la iglesia. Y yo pienso que muchos errores y muchas situaciones que vemos en la liturgia de la iglesia son elementos que se reciben a veces en retiros que organizan los laicos, como les digo, con muy buena voluntad, pero a veces no hay mucha ciencia en el tema. Entonces, como que yo a veces siento que cuando ya no sé qué enseñar o no sé qué decir, entonces como que me invento cosas y pues que no hacen parte de la liturgia de la iglesia, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos temas que los hemos analizado acá, ¿no? Las personas que se arrodillan y la frente está contra el piso durante la consagración y el padre está mostrando el pan eucarístico, el pan consagrado, y pues las personas están allá con la frente contra el piso y uno dice, pero ¿esto por qué? Y entonces uno va y después, no, padre, es que estuve en tal retiro y me dijeron que tocaba hacer eso, pero es que eso no hace parte de la liturgia de la iglesia. Entonces yo pienso que a veces son elementos que no edifican mucho, ¿no? Entonces en eso pues hay que ir haciendo ese discernimiento y lo que les digo, hace falta como estos espacios para que vayamos creciendo en esa vivencia de la fe. Oh, discúlpeme, si es incorrecto, ¿qué? El hacer eso. ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué en la misa regular no hacemos esa charismatic y en las de sanación sí? Muy bien. Aquí voy a expresar, lo que voy a decir es lo que yo leo en el magisterio de la iglesia. Y yo pienso lo siguiente. Toda misa es de sanación. Sí. No sé por qué, y eso también eso también fue en la época de Jesús. No sé por qué, no sé de dónde no sé de dónde nacieron las misas de sanación. Eso me parece a mí curioso. Y yo pienso que hay cierto tabú con ese tema. Hay como cierta curiosidad malsana con el tema de misas de sanación. Y yo pienso que son elementos que han surgido, no sé desde qué corrientes, y me parece que eso ha hecho más mal que bien. Entonces, yo siempre lo digo, si yo pongo una misa de sanación con exorcismos y liberaciones un lunes a las 2 de la mañana, yo pienso que la iglesia se llena. ¿Sí? Sí. Y entonces, no, es que es una misa normal, entonces el padre Miguel hace misas normales, entonces pues queda uno así como en la calle, ¿no? Como que este padre no, ¿ya? Entonces, pues a mí ese tema en lo personal, en la diócesis donde yo trabajaba antes, el obispo sacó un decreto en donde prohibió en toda la diócesis que se hablara de misas de sanación y prohibió que se invitara a cualquier sacerdote que dijera que hacía misas de sanación. Y entonces él decía, ningún sacerdote tiene licencias de afuera, ningún sacerdote que venga de afuera tiene licencias para celebrar en esta diócesis misas de sanación. Y él dijo, y si algún sacerdote de la diócesis inicia misas de sanación, le quito las licencias. Entonces en eso me pareció regio el tema, porque es que empezamos a tratar la liturgia como por categorías. Entonces, como que hay fieles de primera categoría y hay fieles de segunda. Entonces, a ellos, entonces misa de sanación y aquí vamos a tener don de lenguas, que el don de lenguas no se ha entendido y eso se ha vuelto una cosa, tenemos que analizar cuál es ese don de lenguas porque eso es una cosa que, eso se ha prestado para muchas cosas y no tiene, eso no se ha hecho un discernimiento con ese tema. Entonces, a veces
muchas veces en los grupos de oración se ha como insinuado a las personas o que tienen dones o que está poseído. El que está poseído ya pues ya lo dejan ahí como que poseso para siempre y pues mira a ver a dónde le sacan ese demonio. Y también está el otro fenómeno que lo veo mucho aquí en Estados Unidos, es el tema de esos dones, que también hay que tener cuidado. Una persona hace poco me pidió, me dijo, padre, usted debería subir un video con el tema de esos dones sobrenaturales que reciben los fieles, porque eso a veces no se ha hecho un discernimiento espiritual. Y todo ese tema de las misas de sanación y estas cosas, yo pienso que son unos errores litúrgicos bastante fuertes. Yo alguna vez vi en una celebración que era de sanación y el sacerdote con la custodia quería tocar a cada persona con la custodia y con el Santísimo. Y que porque era misa de sanación, o sea, unos abusos litúrgicos que para mí son graves. Pero yo pienso que es también el populismo que se mete en la iglesia. Yo pienso que el populismo está o sea, ser populistas es como una medida de desespero. Y yo pienso que eso hace muchísimo daño. Quiero regresar un momento al tema que preguntó Michelle, porque en Santa Brígida tuvimos por bastante tiempo un grupo de oración, donde tuvimos misas de sanación muy regulares. El sacerdote era el ímpetu para hacer esas misas de sanación. Y entonces todo depende del sacerdote que esté al cargo de la iglesia, porque me imagino que todos ustedes, los sacerdotes, reciben la misma instrucción, la misma teología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué hay sacerdotes que sí practican las misas carismáticas? Por ejemplo, nosotros vamos a una iglesia que está en Los Ángeles y el sacerdote es muy carismático y él tiene mucha fuerza en esas misas y también en Santa Brígida cuando estuvimos en el grupo carismático. Entonces, lo que yo quisiera comprender es por qué unos sacerdotes sí y otros no, porque todo viene del sacerdote y de quién es el que está a cargo de la iglesia. Sí, es que yo pienso una cosa, Sandra. Es muy fácil caer en esos temas. Entonces yo por ejemplo, pienso, toda misa es de sanación. Entonces, lo que pasa es que a veces yo siento que hay ciertas prácticas que se han originado y que las incluimos dentro de la celebración. Entonces, dañamos la liturgia, estamos dando un mensaje errado a los fieles. Entonces, ¿Por qué dañamos? ¿Perdón? ¿Por qué usa el término de dañamos la liturgia? Porque son elementos que no hacen parte, es que miren, llevamos 2000 años celebrando misa, ¿sí? Sí. Entonces vamos a decir que voy a ponerlo voy a tratar de poner un ejemplo un poquito gráfico. Es como si un médico llega a un hospital y entonces él dice, no, lo que hay que hacer para este tratamiento del corazón es que la persona se tome un tequila en ayunas durante 6 meses. Entonces, pues, de pronto ese médico va a ser muy popular porque, mire, me recetó tequila para todos los días, ¿no? Pero todos los médicos, este médico va a ser muy popular y van a pedir toda la cita con él. Pero todos los médicos, otros van a decir, pues, este señor, pues, no sé qué estará pensando, pero pues eso no está bien.
¿Está dañando la ciencia médica? Pues sí, la Sí. está afectando, o por lo menos en ese hospital. Ajá. Entonces también pasa con el tema de la ciencia litúrgica. Yo cuando pienso en todo el tema de la liturgia cuando se habla de la tradición, es lo que hemos recibido de generación en generación en el caminar de la iglesia. Entonces a veces se hace de eso una instrumentalización que yo pienso no ayuda a la edificación de los fieles y a un correcto sentido de lo que significa la fe. Entonces, yo pienso que muchas veces hemos dado nosotros hemos brindado muchas veces hemos dado una imagen distorsionada de lo que es el seguimiento de Cristo y de lo que es la vivencia del Evangelio. Entonces, en eso, pues, es más fácil hacer misas de sanación y llenar la iglesia con esas cosas. Eso es más fácil que evangelizar a los fieles y formarlos en el camino de la fe y enseñarles la liturgia de la iglesia. Entonces, pues con las misas de sanación, pues yo lleno la iglesia en una semana, en 2 semanas, yo lleno la iglesia. Pues eso es mucho más fácil. Y si pensamos en otros temas, pues va a ser mucho más abundante el tema, ¿no? Pero entonces, pues es algo que yo pienso que puede que sea más fácil y más cómodo, pero uno piensa, pero esto es real. Está la tentación del tema del populismo. Y entonces, pues, desafortunadamente se cae en eso y es muy fácil caer en eso. Y pues yo nunca le apostaría a eso. Quise compartir con ustedes esta imagen de la última cena. Y bueno, tenemos la tarea como creyentes de crecer cada día en el profundizar esos misterios del amor de Dios, de su salvación, y que podamos nosotros ver siempre renovada nuestra vida cristiana y vernos fortalecidos en este caminar con nuestro Señor Jesucristo y renovada también nuestra vida espiritual con esos sacramentos que nos ha dejado y que tenemos nosotros, en los cuales celebramos la salvación que Él nos ha regalado, salvación a la cual estamos invitados por Dios a responder en el amor. Muchas gracias y Dios los bendiga. Amén.